10 de junio de 2013, barrio Palermo, Buenos Aires, Argentina. Una adolescente de 16 años comienza su jornada estudiantil como todos los días. A la hora 8:30 aproximadamente sale de su domicilio, ubicado en un apartamento de la calle Emilio Ravignani, número 2360, para dirigirse a su clase diaria de educación física a una plaza de deportes que queda cerca de su casa, pero debe pasar por un lugar que es algo desolado y considerado peligroso por sus padres. Normalmente salía de la clase a la hora 9:45 aproximadamente. Se dirige a su casa a almorzar porque durante la tarde tiene clase en el colegio y después clase de inglés en otro instituto privado. Se despide de sus compañeras en la esquina de su casa y acuerdan verse en el colegio más tarde. Pero esa tarde no asiste al colegio y tampoco a clase de inglés. Su madre advierte su ausencia recién a las 19 horas, cuando habitualmente la chica llega a casa. Pasan las horas, la buscan, la llaman por teléfono, hablan con sus amigas, pero nadie sabe de su paradero. Entonces se realiza la denuncia por desaparición. Al otro día, el cuerpo de la chica es encontrado en una planta de clasificación de residuos, ubicada al lado del lugar donde ella iba a clase de educación física. Las investigaciones llevan posteriormente al culpable de su desaparición, el portero del edificio donde ella vivía, Jorge Mancheri, un hombre de 45 años. Hoy les presento el caso de Ángeles Rawson. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. Para comenzar, quisiera agradecerles por apoyarme, ya que así me permiten seguir creando contenido. Si el material que les estoy ofreciendo les parece informativo, los invito a que le den me gusta y si lo desean también pueden suscribirse. De esa manera me estarían ayudando mucho. También los invito a dejar sus comentarios, teniendo en cuenta siempre que al hacerlo debe ser de manera respetuosa, principalmente hacia la víctima y sus familiares. Sin nada más que agregar, comencemos. Ángeles Rawson Aduriz nació en octubre de 1996 en Buenos Aires, Argentina. Hija de Franklin Rawson y Jimena Aduriz y hermana de Jerónimo de 25 años y de Juan Cruz de 19 años en el momento de los hechos. Ángeles era la hija menor del matrimonio y siempre fue muy querida por sus padres y hermanos. La apodaban Mumi y así la llamaban cariñosamente su familia y amigos. Este apodo se debe a que cuando era pequeña le encantaban los caramelos de dulce de leche y siempre los pedía y se los devoraba rápidamente. Era una niña alegre e inquieta y según su madre no duraba mucho tiempo limpia. Tenía un carácter fuerte desde pequeña, aunque también era callada y reservada. Dijo su madre en una oportunidad que a sus hermanos, aunque eran mayores que ella, los tenía dominados. En cuanto a sus intereses escolares, le gustaba mucho historia y también política. Además, tenía integridad y valores muy poco comunes para su edad. Denunciaba cualquier actitud que ella consideraba fuera de lugar en el colegio y siempre mantenía su postura. Apreciaba y valoraba la honestidad y transparencia de las personas. Siempre se destacó en el colegio por ser una alumna muy aplicada, disciplinada y responsable. Siempre trataba de sacar las mejores calificaciones porque su proyecto era obtener una beca para poder continuar sus estudios universitarios porque tenía claro que quería estudiar psiquiatría. Además, era fanática del anime y amaba bailar. No se perdía los conciertos de sus artistas favoritos. Sus padres se habían divorciado y vuelto a formar nuevas parejas y ella vivía con su madre, su hermano Juan Cruz, su padrastro, Sergio Opatowski, y el hijo de este, Alex, en el barrio Palermo, ubicado al este de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en un edificio de departamentos ubicado en la calle Ravignani número 2360. Ella, para la fecha de su desaparición, tenía 16 años de edad a 4 meses de cumplir 17. Concurría a cuarto año de educación secundaria en el Colegio Virgen del Valle, donde tenía clases por la tarde en el mismo edificio educativo y por las mañanas tenía educación física en otro espacio escolar, a pocas cuadras de ese edificio, al lado de la planta SEAMSE, una empresa que se encarga de reciclar y clasificar los residuos urbanos. Ella concurría todos los días a clase de educación física en ese lugar. El camino hacia allí no era muy seguro, pero quedaba relativamente cerca de su casa. El lunes 10 de junio de 2013, el día de Ángeles comenzó con su rutina habitual. Por la mañana tenía educación física, luego iría a clases al colegio y cuando saliera de allí iba a clase de inglés a un instituto privado. Todo su día estaba ocupado y llegaba a casa casi al anochecer.
Ángeles salió del edificio donde vivía, en Emilio Ravignani, número 2360 del barrio Palermo, exactamente a la hora 8:28. Al salir del edificio se encontró con el portero, Jorge Néstor Mangieri. Luego se dirigió al predio donde tenía clase de educación física junto a sus compañeras. Este predio quedaba al lado de Seance. La clase terminó a la hora 9:45 y ella se despidió de sus amigas diciéndoles que iría a su casa a almorzar y luego se verían en clase en el colegio. Pero Ángeles nunca fue a clases esa tarde, por lo que esa sería la última vez que sus compañeras la verían con vida. Como su familia estaba acostumbrada a la rutina de Ángeles, no advirtieron su ausencia hasta aproximadamente las 19 horas, porque a esa hora ya debería estar en su casa y aún no había llegado, por lo que su madre comenzó a preocuparse. Trató de comunicarse con ella, pero no obtenía respuestas. La última vez que la llamó fue a la hora 21:49, la llamada fue desviada al correo de voz y después de eso el celular se apagó. Su madre comenzó a llamar a sus amigas, las que le dijeron que cuando salieron de la clase de educación física la habían dejado en la intersección de las calles Costa Rica y Dorrego y se fueron cada una a su casa y que no la habían visto en el colegio. Luego Jimena llamó al instituto donde estudiaba inglés y le dijeron que ella no había concurrido a clases esa tarde. Comenzaron entonces a buscarla por todos los lugares donde posiblemente ella se encontraría, pero no la encontraron. Agotaron todas las posibilidades y finalmente, en horas de la madrugada, fueron a realizar la denuncia por desaparición. Se pensó en un principio que ella no había llegado a casa ni cerca del edificio donde vivía, porque sus padres estaban seguros que a Ángeles seguramente le habría pasado algo cuando regresaba a su casa, porque el lugar donde tenía clases de educación física era considerado por ellos una zona peligrosa. Pero todo cambió el martes 11 de junio. Uno de los empleados de SEAMSE denunció haber encontrado en la cinta transportadora de basura el cuerpo de una joven. 5 hombres y 5 mujeres estaban trabajando en esa área de la planta. Se dedujo que el cuerpo de Ángeles fue transportado en el camión de recolección hasta la planta de desperdicios, siendo tanto la basura como el cadáver comprimidos en varias ocasiones. Estas opresiones generaron diversas heridas, las que al realizar la necropsia los forenses tuvieron que deducir si habían sido realizadas cuando la chica estaba aún con vida o eran post-mortem. El cuerpo fue encontrado boca arriba en la cinta transportadora de residuos para ser clasificados, rodeado de residuos, con la cabeza cubierta con una bolsa de supermercado, y su cuerpo había sido cubierto con varias otras bolsas de consorcio, las que estaban algo rotas porque el funcionario las fue a abrir a ver qué había y se encontró con el cuerpo de la chica. Se presentaron allí el fiscal Héctor Seba y la policía. La empresa SEAMSE colaboró con todo lo que estuvo a su alcance para esclarecer este caso, analizando y recorriendo una y otra vez el recorrido que pudo haber hecho el cuerpo hasta llegar hasta la planta clasificadora. Se llegó a la conclusión que el cuerpo pudo haber llegado allí solamente en alguno de los camiones transportadores, porque allí solamente pueden ingresar quienes tengan la habilitación correspondiente. El lugar era custodiado por el personal de seguridad y también por cámaras, y si alguien intentara ingresar sin permiso, sería detenido inmediatamente. La necropsia fue realizada ese mismo día y quien estuvo encargado de la misma fue el doctor Héctor Félix Konopka del Cuerpo Médico Forense de la Corte de Justicia de la Nación. Debajo de las uñas de la víctima se encontraron pelos cortos, lo que indicaba que ella había intentado defenderse. También el especialista comunicó que la compresión que la víctima presentaba en el cuello no era a causa de un estrangulamiento como se pensó en un principio. Este médico dijo que pensaba que Ángeles había sido arrojada con vida al camión de residuos y falleció como consecuencia de los múltiples traumatismos que sufrió al ser compactada en ese camión o por la maquinaria de la planta de tratamiento de SEAMSE. Cuando dicho médico forense declaró, dijo que debido al maltrato que el cadáver había recibido, no podía distinguir entre las lesiones que le podía haber ocasionado su atacante y las que le produjeron las máquinas que realizaban el proceso de tratamientos de residuos. Ángeles presentaba 15 fracturas de costillas y doble fisura en la clavícula derecha. También dijo que Ángeles no habría sido abusada sexualmente, pero sus lesiones mostraban lo contrario. Dicho médico forense llegó a la conclusión que Ángeles falleció a causa de la compresión anteroposterior que sufrió al ser arrojada al camión de basura. Pero otro perito, Jorge Quiroga, quien integraba el equipo forense, dijo que según él, la muerte habría sido provocada por asfixia manual
y había habido un intento de violación. Un mes después del sepelio de Ángeles, el perito Jorge Quiroga realizó una junta médica. En esa instancia no se realizó una nueva autopsia, sino que se revisaron las fotografías del procedimiento, llegando a diferentes conclusiones, las que se expusieron en la causa. Surgieron así dos hipótesis. La primera la planteó Kanopka, que Ángeles agonizó durante 12 horas por la falta de oxígeno y la presión del tórax, y que el cadáver estaba muy lesionado debido a la opresión de las máquinas y que no se podía advertir si había habido abuso sexual. La segunda hipótesis la planteó el perito Quiroga y argumentó que la adolescente tuvo una muerte rápida, ya que el agresor le había tapado la boca y le apretó el cuello con la mano hasta asfixiarla, y que ya se encontraba sin vida cuando entró a la primera máquina compactadora. Según él, con una mano le taparon la boca y con la otra la asfixiaron. Además, las costillas fracturadas y la fisura en la clavícula fueron provocadas por el peso de su agresor al tirarse encima de ella y no por ser compactada con las máquinas, y cuando le pusieron la bolsa en la cabeza ya se encontraba sin vida. Si hubiera sido por la compactadora, los órganos tendrían que estar llenos de sangre y no lo estaban. Dichos peritos declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 9. Mientras tanto, y paralelamente a la investigación forense, la División Homicidios de la Policía Federal investigaba también el caso y allanaron la planta de SEAMSE. Este allanamiento fue ordenado por la fiscal de instrucción, María Paula Azaro. Este procedimiento se realizó debido a que se tenía también como hipótesis que la chica hubiera sido asesinada en ese lugar por algún operario o por alguien que tuviera acceso al lugar. El sindicato de dicha empresa le brindó a la fiscal un listado de funcionarios para que ella les pudiera tomar declaraciones. Después de exhaustivas interrogaciones y averiguaciones, se llegó a la conclusión de que no se podía ingresar a la planta de clasificación sin ser detectado por las cámaras de seguridad o por los guardias que estaban en la entrada de la misma, quienes eran muy estrictos en cuanto a los ingresos de personas. Quien ingresara allí debía caminar 200 metros aproximadamente para llegar a la tolva donde volcaban los camiones, y era imposible ingresar sin ser visto porque es un lugar muy despejado. Por esto se llegó a la conclusión de que Ángeles fue depositada en un contenedor de basura y ese contenedor fue levantado por un camión recolector y llevado a la planta. Esta hipótesis fue confirmada por los detectives de la División de Homicidios de la Policía Federal, ya que analizaron el posible recorrido de la víctima desde el lugar donde tenía clase de educación física a su domicilio y observaron que durante todo ese trayecto habían cámaras de seguridad, las que analizaron minuciosamente. En las imágenes de las cámaras pudieron ver a Ángeles dirigirse a su edificio ubicado en Emilio Ravignani número 2360, luego de salir de clase, a la hora 9:50 de la mañana del 10 de junio de 2013. Iba caminando por la vereda con el uniforme de gimnasia y el morral donde llevaría probablemente las llaves de su casa y el celular. Estas imágenes comprobaban que Ángeles había regresado a su casa esa mañana y no como se pensó en un principio, que ella no habría regresado a casa después de clase. Ángeles fue sepultada en el cementerio Jardín de Paz de Pilar, pero igualmente las investigaciones continuaron, enfocándose en todas las posibilidades y analizando todos los lugares donde la adolescente estuvo antes de desaparecer. Debido a toda esta situación, se comenzó a apuntar hacia el círculo más íntimo de la chica, la familia, y principalmente hacia su padrastro, Sergio Opatowski. Fue así que se realizó un allanamiento en el domicilio de Ángeles. Según la localización de su celular, Ángeles había ingresado al edificio, pero no a su apartamento. Además, la señora que realizaba la limpieza de su casa no la vio entrar. A partir de ese momento, se comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para ver si ella había salido después del edificio y en qué circunstancias. Mientras tanto, se enfocaron en investigar a su padrastro. Al revisar las cámaras, se pudo observar también que la chica se había cambiado el calzado deportivo con el que había concurrido a la clase de educación física. El calzado que utilizaba de manera reglamentaria para realizar dichas clases era de color blanco y al encontrar su cuerpo llevaba solamente un calzado de color negro y le faltaba el otro. Además, el morral no lo tenía consigo y en los videos de las cámaras de seguridad se veía claramente que ella lo llevaba cuando ingresó al edificio. Además, las compañeras de clase dijeron que Ángeles esa mañana llevaba el calzado blanco como lo pedía el reglamento del colegio. Los medios de comunicación calificaron al padrastro como el asesino de la joven,
con la única intención de subir su rating sin tener en cuenta a la familia ni tampoco tener ni un poco de empatía con ella. Lo que vendían era la noticia de que el padrastro de la joven era el probable asesino y presentaban la noticia con grandes títulos. Esto, más allá de decir la verdad o no, les daba mucha audiencia, por lo que la culpabilidad o no de Opatowski los tenía sin cuidado. Aplicaron a este caso la auténtica prensa amarillista. Todos los días, a toda hora, en todos los programas de televisión y hasta en Twitter, se hablaba del asesinato de Ángeles Rawson. Hablaban incansablemente del mismo tema, especulando y opinando como si tuvieran pruebas para demostrar lo que afirmaban. La cuestión era llenar los espacios televisivos repitiendo ese tema para obtener más audiencia. En conclusión, lucraron con el caso, ya que los noticieros, cuando se encontró el cuerpo de la chica el 11 de junio, llegaron a los 14 puntos de rating. El padrastro de la joven estuvo presente en toda la investigación, cuando se la buscaba, cuando los medios de comunicación lo entrevistaban, siempre. Como él era una persona muy explosiva y su aspecto era nervioso, hizo que la opinión pública pensara que él era el responsable del homicidio de Ángeles y por esto lo señalaban y lo culpaban. Tanto la prensa amarillista como la opinión pública lo señalaban porque no presentaba emociones y tampoco lloraba en público, principalmente cuando se encontró el cuerpo de Ángeles. Se llegó a juzgar a la familia de la víctima por no actuar como se esperaba que lo hiciera. Decían que Opatowski era un tipo raro y respecto a la madre de la chica Jimena, no entendían por qué no pedía venganza, sino que hablaba de perdón, cuando todo el mundo estaba sediento de venganza por lo que le había sucedido a la chica. Su reacción ante este hecho era motivo de constantes discordias y debates. No se podía concebir que tuviera esa actitud tan pasiva. Se trató de responsabilizar al padrastro de la chica, con supuestos testigos, pero sin éxito. Además inventaron una relación prohibida entre ella y su hermanastro. Nada de todo eso era verdad. Lo único que pretendían los medios era lograr los más altos puntos de rating sin importarles a quién afectaban. Sencillamente no tenían límites. Todo era permitido porque lo que importaba era vender la noticia sin tener en cuenta si levantaban injurias, si acusaban a personas inocentes o si difamaban a la víctima, que además era menor de edad. El edificio de la Fiscalía de Instrucción número 35 debió ser vallado porque la prensa no tenía límites en cuanto a la transmisión del juicio, porque lo hacían prácticamente en cadena nacional, asegurando que era la resolución del caso, cuando en realidad recién estaba comenzando. Declararon varias personas, entre ellas la madre, el hermano y la mucama de la casa de Ángeles. Esta señora aseguró que la chica esa mañana no ingresó al apartamento. Entre las personas que declararon también estuvo el portero del edificio, Jorge Mancheri, un hombre de 45 años de edad. La fiscal puso especial atención en Jorge porque para ella era un testigo clave. Quería saber especialmente si había visto a la chica ingresar al apartamento, porque hasta ese momento se enfocaban en la familia como los responsables. La actitud de este testigo era un tanto reacia, aclarando desde el principio que odiaba a la policía y a la justicia. Dijo que el 10 de junio había comenzado su labor aproximadamente a las 6:30 de la mañana y había visto salir a Ángeles aproximadamente a la hora 8:30, cuando su madre y Sergio ya se habían retirado anteriormente y que Juan Cruz, el hermano de Ángeles, no había salido aún. Dijo que aproximadamente a la hora 10 subió a tomar unos mates con su esposa. También dijo que un hombre lo encerró en su lugar de trabajo y lo amenazó con un cuchillo y una pistola, diciéndole que le convenía ir a declarar. Dijo también que no sabía que tenía que presentarse en el juzgado. Dijo que unos policías lo subieron a una patrulla, le colocaron una gorra de lana, lo hicieron agachar la cabeza y lo agredieron con una picana eléctrica, además de golpearlo en la nuca y en el rostro, y que le dijeron que tenía que ir a declarar. Fue entonces que la fiscal le pidió que mostrara las lesiones que le había provocado la picana y los golpes, y él cambió su versión. Dijo que no lo habían picaneado, sino que lo habían quemado. Cuando mostró el torso, las lesiones tenían aspecto de arañazos y no de quemaduras. Jorge declaró que después del incidente con los policías había ido a hablar con un familiar de su esposa, que era policía en Escobar, para asesorarse sobre qué medidas tomar por lo sucedido, a lo que la fiscal le preguntó por qué no había realizado la denuncia ante la policía, y él le dijo que no confiaba en la policía. Luego comenzó nuevamente a cambiar sus declaraciones. Su testimonio era contradictorio y las lesiones que presentaba no correspondían
con el motivo de las mismas. Decía que eran quemaduras cuando en realidad tenían aspecto de arañazos. Estas heridas eran compatibles con lo que los peritos llaman heridas de defensa. Cuando un perito lo revisó, pudo constatar que estas heridas eran precisamente heridas de defensa y habían sido enmascaradas con quemaduras. Además, presentaba también heridas en la parte superior interna de una de sus piernas. En determinado momento, la fiscal y el actuario salieron de allí y Mangieri dijo una frase de manera espontánea: «Soy el responsable de lo que sucedió en Ravignani 2360. Mi esposa no tuvo nada que ver y no estuvo en el edificio». Se realizaron luego los análisis de los restos de pelo y piel encontrados en las uñas de Ángeles y estos coincidieron con el ADN de Mangieri. Desde ese momento pasó de ser un testigo a ser el responsable de la muerte de la joven. Pero a pesar de la confesión del asesino, la prensa no dejaba de hostigar al padrastro de Ángeles porque seguían respaldando la hipótesis de su autoría en el hecho. Para acreditar su inocencia, más de un mes después de la desaparición de Ángeles, el Banco Macro facilitó videos de una de sus cámaras de seguridad donde se podía ver a Opatowski subiendo una escalera mecánica en una de sus sucursales porque había ido a cobrar su pensión en el horario que la chica desapareció. Se encontraba lejos de la chica en ese momento. Luego, un abogado mediático de la época, Miguel Ángel Pierri, se hizo cargo de la defensa del portero, aunque éste no estaba muy de acuerdo, pero poco después abandonó el caso por estar disconforme con la manera de enfrentar el caso su ex defendido. Pierri había ido a un programa de televisión con su hijo pequeño y mientras brindaba información sobre el caso, defendiendo la postura de la inocencia de Mangieri, el niño de aproximadamente 8 años lo interrumpió diciendo que Mangieri era el culpable porque había terminado con la vida de la chica. Al parecer, este programa era en vivo y todo quedó registrado. Luego Mangieri cambió nuevamente de abogado y su nuevo defensor fue Adrián Tenca. En julio de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal número 9 condenó a Jorge Néstor Mangieri a la pena de prisión perpetua por el crimen de la adolescente Ángeles Rausa. En este momento pidió la palabra y se declaró inocente, diciendo que él no tenía nada que ver con la muerte de Mumi. En dicho juicio se revivieron todos los movimientos del día del crimen. Según la conclusión a la que llegó el tribunal para luego dictar la sentencia, lo que sucedió el 10 de junio de 2013 fue lo siguiente. Ángeles llegó al edificio luego de su clase de educación física y el portero Jorge Mangieri interceptó a la víctima desviándola del camino a su apartamento y conduciéndola hacia un lugar de acceso reservado del edificio y abusó de ella. El fiscal presentó su postura basado en los testimonios de los peritos forenses, aludiendo que la víctima opuso tenaz resistencia para evitar el ataque. Por esto Mangieri le oprimió el cuello mientras le tapaba la boca y la nariz, lo que tuvo como consecuencia el deceso de la chica. Según el tribunal, Mangieri dejó a la víctima acostada por unas 5 o 6 horas. Luego, tal vez a la hora que habitualmente sacaba los residuos, y para no levantar sospecha porque sabían que habían cámaras de seguridad, la introdujo en una bolsa de residuos y la sacó camuflada con los residuos. También el médico forense Adolfo Oscar Méndez, quien actuó como perito de la defensa de Mangieri, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y 3 años de inhabilitación por haber revelado detalles de una junta médica y una parte de la investigación del caso ante los medios de comunicación. Fue condenado también por falso testimonio a la pena de 1 año y 10 meses de prisión por el juez Javier de la Fuente, porque había asegurado, sin presentar fundamento científico, que las lesiones que presentaba la víctima estaban relacionadas con prácticas sadomasoquistas, ya que había declarado al canal de noticias C5N que tal vez la adolescente habría mantenido ese tipo de relaciones con el portero. Estas declaraciones eran nefastas y repugnantes y las realizaba con la firme intención de fortalecer la defensa del portero, sin importar que estaba difamando y denigrando a la víctima, quien era una adolescente de 16 años de edad. Llegó a declarar a estos medios de comunicación que las lesiones que la víctima tenía en su zona genital eran compatibles con esa práctica sexual y no con un ataque sexual. La periodista que lo entrevistó cuestionó sus declaraciones, diciendo si entendía la dimensión de sus declaraciones al acusar a la adolescente de tales actos y diciéndole que le avergonzaba entrevistarlo. Luego de tales declaraciones, este médico renunció a la defensa debido a la cantidad de críticas que recibió por sus manifestaciones.
En diciembre de 2017 también fue condenado Cecilio Saetone, un ex policía, por haber brindado falso testimonio en 2 oportunidades con el fin de proteger a Mangieri. Había mentido respecto a los picanazos y a la agresión policial que supuestamente habría sufrido Mangieri. Saetone era primo de la esposa de Mangieri y fue condenado a 4 años de prisión por falso testimonio. Además, había asesorado al portero para que inventara el ataque policial y también que ocultara con quemaduras los arañazos que presentaba en su cuerpo. La opinión pública está dividida. Muchos piensan que Mangieri no es responsable del asesinato del adolescente, sino que siguen afirmando que es su padrastro, Sergio Opatowski. Opinan además que la entrevista al abogado Pierri en un canal de televisión, donde intervino su pequeño hijo afirmando que Mangieri era el asesino, fue todo armado con la finalidad de inculpar aún más al portero. La fiscal María Paula Saro dijo que si la familia hubiera mantenido un perfil más bajo, tal vez la presión mediática hubiera sido menor. Las declaraciones eufóricas del padrastro y las llenas de paz y amor de la madre habían impactado a la opinión pública, creando opiniones contrarias. Unos los apoyaban y otros los criticaban por lo mismo. La inmiscusión de la gente llegó a tal punto que la fiscal dijo en una oportunidad que la interceptaban en la calle para decirle que Opatowski era el culpable. Mientras tanto, Mangieri cumple su pena en el módulo 1, pabellón C del penal de Ezeiza, donde desempeña tareas de limpieza. Allí cumplirá condena hasta el año 2048, cuando tenga 80 años de edad. La madre de Ángeles dijo en una oportunidad que espera que el asesino de su hija admita su delito. Aunque antes había proclamado el perdón, ahora espera que Mangieri cumpla la totalidad de su condena. Hasta aquí el caso de hoy. Un caso muy mediático y difundido por todos los medios de comunicación, con la clara intención de vender la noticia, no teniendo en la mayoría de las ocasiones ningún tipo de empatía por la víctima ni por su familia. Hubo solo una periodista que defendió a la víctima, cuestionando las declaraciones de aquel médico inescrupuloso que intentó ensuciar la integridad del adolescente sin medir sus palabras al intentar afirmar la defensa del acusado. Una adolescente de apenas 16 años de edad fue ultimada por un psicópata que tenía edad para ser su padre, quien truncó de manera abrupta todos los sueños y proyectos de la joven que apenas comenzaba a vivir y soñaba con ser psiquiatra. La opinión pública se vio dividida y estuvo muy pendiente en todo el proceso. Algunos opinan que el portero es culpable, mientras que otros defienden la postura de que fue su padrastro. Pero quien fue encontrado culpable y sentenciado a prisión perpetua está cumpliendo su condena, o sea, 35 años, como lo estipula el artículo 13 del Código Penal argentino. Sin nada más que decir, me despido de ustedes esperando que tengan una excelente jornada. Los invito también a realizar comentarios y si lo hacen, les pido que lo hagan con respeto, principalmente hacia la víctima y sus familiares. Si desean suscribirse se los agradezco, ya que de esa manera me estarían ayudando mucho. También, si tienen sugerencias de otros casos para ser realizados en este canal, serán muy bien recibidas y las tendré siempre en cuenta. Nos veremos nuevamente en un próximo video. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.